Hola chicos, hola chicas, bueno, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver ahora el último elemento que yo necesito para describir el movimiento, que sería la aceleración. Vale, entonces, del mismo modo que la posición cambia con respecto al tiempo, puede que la velocidad también cambie con respecto al tiempo. Y quien me lo va a dar, quien me mide ese cambio de la velocidad, es la aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir que yo acelero? Bueno, pues si yo estoy acelerando es que estoy aumentando mi velocidad. Y si yo decelero, yo estoy disminuyendo mi velocidad. Y del mismo modo que teníamos aceleración media, cuando es en los cambios de velocidades para un desplazamiento en general, también tengo aceleración media y aceleración instantánea, que sería el cambio de la aceleración el cambio de la velocidad en cada momento, ¿vale? En el momento determinado. Vale, ¿cómo mido yo la aceleración? La aceleración la mido entre el cambio de la velocidad partido del cambio del tiempo, ¿vale? Esta letra griega que veis aquí, este símbolo que pensáis que era un triángulo, no es un triángulo, sino que es la letra griega llamada delta, en el que representa el cambio. Entonces, si delta de v es el cambio en la velocidad, ¿qué cambio va a ser? Bueno, pues va a ser el cambio de la velocidad 2 entre la velocidad 1. Es decir, la velocidad que lleva en un momento menos la velocidad que llevaba antes. ¿De acuerdo? Yo puede ser, si quiero hacer la aceleración media, el cambio de la velocidad entre el tiempo total va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Porque el cambio de la velocidad es la velocidad que lleva al final menos la velocidad que lleva al principio. Entonces, delta siempre es cambio, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues el delta de v, el cambio en la velocidad, y delta de t, el cambio en el tiempo, es decir, el tiempo 2 menos el tiempo 1. Por ejemplo, imaginaros que yo llevaba una velocidad inicial de 10 metros por segundo cuando el tiempo era de 5 segundos. Pero ¿qué pasó? Yo aceleré hasta 20 metros por segundo cuando el tiempo, en un tiempo 2 de 10 segundos. ¿Vale? Es decir, ¿cuánto fue delta de v? ¿Cuánto cambió mi velocidad? Bueno, pues mi velocidad v2 menos v1 fue de 20 metros segundo menos 10 metros segundo. Es decir, mi velocidad cambió en 10 metros segundo. ¿Y cuánto cambió el tiempo? Bueno, pues el tiempo cambió de 10 segundos, de 5 segundos a 10 segundos. Es decir, el tiempo tardó 5 segundos. Entonces, ¿cuánto fue la aceleración? La aceleración fue 10 metros segundo entre 5 segundos, es decir, 2 metros segundo al cuadrado. ¿Vale? Un detalle. ¿Qué pasaría si la velocidad no cambia? Es decir, si la velocidad en todo el momento es la misma. Bueno, pues si no hay cambio de velocidad, delta de v es cero. Entonces la aceleración también es cero. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto esto, vamos a ver ahora cómo puede ser la aceleración. ¿De acuerdo? La aceleración, imaginaros que yo paso de una velocidad más pequeña a una velocidad más grande. La aceleración va a ser positiva, porque el cambio de la velocidad, delta de v, v2 menos v1, como la velocidad final es más grande que la que yo parto, va a ser mayor que cero. Entonces, la aceleración es positiva. Pero ¿qué pasa si yo freno? ¿Vale? Si yo freno, también tengo un cambio en la velocidad. Es decir, delta de v va a ser también v2 menos v1. Pero ¿qué pasa ahora? v2, al frenar, es más pequeñita que v1 y entonces esta resta va a ser negativa. Y por lo tanto, la aceleración, menudo churro escribí, no sé por qué no me escribe la A, la aceleración es negativa. ¿De acuerdo? Y lo que yo decía antes, si yo no cambio la velocidad, si la velocidad es la misma, v2 menos v1 o v2, ¿vale? Porque no cambia, v2 es igual a v1, la resta va a ser 0, entonces la aceleración va a ser 0, ¿vale?
¿De acuerdo? Entonces, esto en cuanto a los signos de la aceleración, porque la aceleración ahora puede tener diferentes signos, positivo, negativo o cero. Y además, al igual que la velocidad, la aceleración yo la puedo medir en diferentes unidades. La puedo medir en metros por segundo al cuadrado, que sería en el sistema internacional, pero también la puedo medir en kilómetros hora al cuadrado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo cambio las unidades. Entonces, para eso voy a partir de este ejemplo que tengo aquí, que es 1 kilómetro partido de hora al cuadrado. Eso sabemos que es lo mismo que escribirlo así. Eso, 1 kilómetro entre 1 hora al cuadrado. ¿Vale? Entonces, como tengo kilómetros y tengo horas, voy a tener que utilizar dos factores de conversión. Uno para los kilómetros y otro para las horas. ¿Vale? Entonces, kilómetro está arriba, lo pongo abajo. Kilómetro arriba lo escribo abajo. Y 1 kilómetro son 1000 metros. La hora está abajo, pues la escribo arriba, y 1 hora son 3600 segundos. Pero ¿qué pasa? Fijaros, esta hora está al cuadrado. Bueno, pues como esto está al cuadrado, todo esto, todo este segundo factor, lo tengo que elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Fijaros, lo tengo que elevar al cuadrado. Bien, pues el siguiente paso es quitar paréntesis y hacer las multiplicaciones, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que multiplicábamos en línea? ¿Vale? O numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, si yo saco paréntesis, aquí 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, hora al cuadrado, hora al cuadrado. 3600 segundos al cuadrado, segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí quité paréntesis, fijaros, aquí quité paréntesis, fijaros en el ratón, elevando todo lo que tenía al cuadrado. Y luego multipliqué en línea. ¿Vale? 1 por 1000 por 1, 1 por 1 por 3600 al cuadrado. El siguiente paso es, quito los cuadrados, entonces me queda 1 kilómetro por 1000 metros por 1 hora al cuadrado, entre 1 hora al cuadrado por 1 kilómetro por 12.960.000 segundos al cuadrado. ¿Vale? Este número tan grande es el resultado de hacer 3600 al cuadrado. Entonces, yo miro ahora qué me coincide arriba y qué me coincide abajo. Me coincide kilómetro con kilómetro, hora al cuadrado con hora al cuadrado, y ¿qué me queda? Metros segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración en el sistema internacional, que era lo que yo lo estaba pasando. Entonces, al hacer las operaciones, a mí me queda que la aceleración es 0,00077 metros segundo al cuadrado. Ojito con vuestras calculadoras, porque vuestras calculadoras os da la notación científica y os va a dar 7,7 por 10 elevado a menos 4 metros segundo al cuadrado. Y entonces, sí, obviamente, yo os voy a dejar utilizar la calculadora, pero también tenéis que saber utilizarla, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto, con esto ya habríamos visto los elementos que necesito para describir el movimiento. ¿Vale? Venga, un saludo, hasta el siguiente, chao.